Bueno, buen día entonces para lo que se fueron conectando, ¿sí? Para los que no me conocen, yo soy el doctor Rubén Salazar, soy médico psiquiatra. Por lo que tenemos entendido, o sea, ustedes van a cursar todo el cuatrimestre de esta modalidad virtual, ¿sí? Eh, Tengo entendido también que ustedes ya tuvieron una clase con el doctor Saurí la semana pasada o el martes, por ahí creo que según él me dijo. Eh, con él ustedes van a tener la parte práctica de la materia y conmigo van a tener todos los teóricos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien todos? Sí, doctor. Bien, perfecto. Entonces, o sea, para que vayan teniendo en cuenta, o sea, todos los viernes va a ser nuestro horario de teórico de 10 a 12, ¿sí? De 10 a 12 es el horario que tenemos. Yo les voy a ir, o sea, a partir de este cuatrimestre, o sea, el cuatrimestre pasado hacíamos de una manera que la parte teórica solo lo subíamos a la plataforma, ¿sí? Directamente se grababa una clase y se subía a la plataforma. La idea es que este cuatrimestre tengamos más interacción entre nosotros, tengamos, o sea, por lo menos que en lo posible que nos veamos, así que por eso también, o sea, a mí me gustaría que el que tiene cámara que vaya aprendiendo, que yo les voy a ir compartiendo PowerPoint, vamos a ir desarrollando las clases y cualquier duda que ustedes tengan, o sea, me paran, me consultan, ¿sí? O sea, me hablan y, o sea, todas las clases de la plataforma de la facultad, ¿sí? De estas clases de Zoom se van grabando. Entonces la idea es, o sea, hacer la clase por Zoom y que después la grabación la vamos a subir a la plataforma para que ustedes sigan teniendo el material para que quede plasmado ahí en cualquier momento que ustedes quieran entrar y rever, ¿sí? O sea que vamos a ir dando así los teóricos. Todos los viernes a partir de las 10, ¿sí? A las 10 horas vamos a conectarnos entonces y yo siempre, o sea, entre miércoles, jueves ya le voy a subir el link de cada clase para que se conecten al Zoom y vamos a hacer así los teóricos. Entonces después vamos a pedir a la facultad que toda la grabación, yo entonces lo puedo subir y lo voy a subir con el material de cada tema que vamos a ir dando, ¿sí? Y por otro lado, o sea, supongo que el doctor Saurilla le habrá explicado cómo se van a manejar con la parte teórica. Él generalmente también les va avisando cada, cada vez que tiene que conectarse para hacerlo así, clase sincrónica por vía Zoom, ¿sí? Así que
Con respecto al material, o sea, nosotros vamos a arrancar hoy con toda la parte de psicosemiología. Toda la parte de psicosemiología, el material que usamos es el curso de psicosemiología de Marietam, ¿sí? Ustedes lo tienen disponible ahí en fotocopiadora, la que está al costado de la facultad, o si no, de todas maneras yo voy a tratar de ir subiéndolo también en la plataforma, ¿sí? El material PDF de cada uno de los materiales que necesitamos en cuanto a bibliografía para los temas que vamos desarrollando, ¿sí? Así que entonces, vamos a trabajar así, ¿sí? Este cuatrimestre. Entonces yo voy a empezar a desarrollar entonces toda la parte de psicosemiología desde hoy, ¿sí? Les voy a compartir el Power para que ustedes lo vayan viendo también. Doctor, ¿le puedo pedir algo? Sí, Sí, por favor, puede ir subiendo la bibliografía porque hay muchos alumnos que no estamos en Santo Tomé y es difícil conseguir la bibliografía y por ahí te sí, sí, paso sí. Sí, y sí, ves. no. Eso sí, eso seguro. O sea, yo era por si alguno tiene por ahí el material fotocopiado, pero yo igual le voy subiendo. Yo voy subiendo, o sea, al menos, o sea, el cuatrimestre pasado, ¿sí? Lo que hacíamos era cada clase, cada tema, yo le subo, ¿sí? O sea, yo voy subiendo PDF, por ejemplo, del libro, o sea, le escaneo y le voy subiendo del libro que vamos ocupando, ¿sí? Ahora, o sea, toda la parte de psicosemiología, yo ya les voy a... Igual, este también, este material, ¿sí? De, de psicosemiología está en internet, ¿sí? O sea, si ustedes quieren, lo pueden buscar y está, ¿sí? Ahí Luisé nos dijo que nos va a mandar por el grupo de WhatsApp, doctor, gracias. Sí, 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 o sea, y porque toda la parte de psicosemiología está ahí, yo les voy a subir igual a la plataforma, ¿sí? Y también está en internet, ¿sí? Espere que yo les voy a mostrar, a ver. Ven, a ver. ¿Ven ahí el buscador? ¿Sí? O sea, ponen así, curso de semiología psiquiátrica de Marietam, ¿sí? Y fíjense, este es el material, ¿sí? O sea, que lo tienen también en la red por las dudas, cualquier cosa, ¿sí? Yo tengo el librito, o sea, también les voy a subir, así que por cualquier cosa, o sea, Luis también lo tiene en PDF, así que ya pero yo voy a tratar de subirla igual a la plataforma para que tengan distintas alternativas, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con la clase, ¿sí?
Vamos, cualquier cosa, entonces ustedes me hablan, me levantan la mano, cualquier consulta que tengan, ¿sí? Entonces, arrancamos. Ok, doctor. Vamos. Entonces, como ustedes saben, la materia de salud mental 2 consta de dos partes, ¿sí? Una que es psicosemiología y la otra es psiquiatría. En la parte de psicosemiología, nosotros lo que vamos a estudiar son todas las funciones psíquicas, o sea, las funciones mentales, ¿sí? Que dependen de la mente, y en la parte de psiquiatría vamos a estudiar las enfermedades mentales, ¿sí? Como cualquier cuadro con su definición, diagnóstico, clínica, tratamiento, ¿sí? Pero para entender todo lo que son los cuadros psiquiátricos, tienen que tener, o sea, cierta idea de lo que es la semiología psiquiátrica primero, ¿sí? Porque van a ver muchos términos nuevos para ustedes, ¿sí? Así que tenemos que ir adentrándonos un poco primero al tema, ¿sí? Eh, Cuando ustedes rinden también, o sea, sobre todo cuando rinden al final, se le pregunta, o sea, de ambas partes, ¿sí? Tanto de la psicosemiología como de la psiquiatría. Por ahí la parte de psicosemiología es un poquito más complicada por el hecho de que emplea muchos términos que para ustedes, muchos de ustedes va a ser totalmente nuevo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones psíquicas, sí, son todas aquellas actividades que dependen del funcionamiento exclusivamente mental, ¿sí? Dentro de lo que son las funciones psíquicas, ¿sí? Nosotros podemos dividirlas a grande rasgo en dos grupos, ¿sí? Las funciones psíquicas básicas y las funciones psíquicas superiores, ¿sí? Las funciones psíquicas básicas son las funciones psíquicas más elementales, ¿sí? O sea, incluso la compartimos con el resto de los mamíferos, ¿sí? Y que no dependen de una mayor complejidad ni de una inteligencia para que éstas se lleven a cabo o se pongan en funcionamiento, ¿sí? Entonces, dentro de esas funciones psíquicas básicas van a estar, por ejemplo, la atención, la memoria, la sensopercepción y la conciencia. Y dentro de la conciencia, lo que es la orientación. Entonces, nosotros vamos a empezar a desarrollar la atención, ¿sí? La atención se define como la actitud mental, ¿sí? Mediante la cual es posible concentrar toda la actividad psíquica, ¿sí? Sobre un objetivo determinado. Entonces, de esta manera, este objetivo pasa a ocupar el centro de mayor concentración dentro de lo que es la conciencia o la actividad mental, ¿sí? Entonces, lo que nos permite la atención es enfocar, dirigir, ¿sí? Se habla de una actitud justamente ¿por qué? Porque es algo que va a depender exclusivamente de la voluntad, ¿sí? De cuánta voluntad yo pongo para prestar atención, ¿sí? Entonces, o sea que es una actividad activa, por así decirlo, ¿sí? Donde yo necesito estar primero, o sea, con mi nivel de conciencia, ¿sí? Normal para llevarse a cabo esta atención. ¿Queda claro hasta ahí la definición? ¿Se entiende más o menos? Entonces es enfocar toda la actividad psíquica o de la mente sobre un objetivo determinado. Dentro de los tipos de atención, ¿sí? Se describen básicamente dos tipos de atención, ¿sí? La atención voluntaria y la atención espontánea, ¿sí? La atención voluntaria, ¿sí? Es aquella que está
supeditada exclusivamente a la voluntad, ¿sí? O sea que yo tengo que dirigirla, ¿sí? Y controlarla, manejarla de alguna manera. Por ejemplo, ¿sí? Yo digo, tengo que estudiar para un examen, entonces toda mi atención voluntaria está puesta, ¿sí? En la lectura, por ejemplo. Esta atención voluntaria es la que se manifiesta la mayor parte del tiempo. Hola, ¿sí? No sé si quisieron preguntar algo. Y después la atención espontánea, ¿sí? Es la que aparece, ¿sí? Por momentos, ¿sí? Alternándose con la atención voluntaria, ¿sí? Pero es una atención más flotante. Entonces, si volvemos al ejemplo donde yo estoy estudiando, ¿sí? Estoy leyendo un material bibliográfico, entonces toda mi atención voluntaria va a estar puesta en la lectura. Pero, por ejemplo, si alguien abre la puerta de la habitación donde yo estoy leyendo, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Yo giro la cabeza y miro, ¿sí? ¿Qué pasó alrededor mío? Entonces ahí es donde actúa mi atención espontánea. Por eso también se llama atención automática, ¿sí? O sea, entonces ahí yo no la pude controlar. Mi atención voluntaria de control estaba puesta en la lectura. Y yo me distrajo otra cosa, entonces mi atención lo tuve que desviar hacia otro objetivo, ¿sí? Entonces, este objetivo puede estar en el exterior como en el interior, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al mismo caso, yo estoy estudiando, ¿sí? Estoy leyendo y de golpe siento, ¿sí? Un dolor, por ejemplo, interno, ¿sí? Siento, o qué sé yo, sin ir más lejos, me pica un mosquito, por ejemplo, ¿sí? Y automáticamente mi atención voluntaria se dirige hacia otro objetivo, se transforma en atención espontánea, ¿sí? Que va a atender qué es lo que me está pasando a mi alrededor o mi interior. O yo siento un dolor, por ejemplo, a nivel abdominal, entonces mi atención se transforma en espontánea y siento ese dolor. Pero yo nuevamente puedo volver a dirigir mi atención voluntaria a la lectura donde estaba, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, la mayor parte del tiempo yo tengo atención voluntaria. ¿Mm? Y por momentos aparece la atención espontánea. Entonces, va a depender de esa atención voluntaria, ¿sí? Lo que yo pueda, que yo pueda llegar al punto de mayor concentración. Cuando más voluntad yo tengo, cuando más energía psíquica yo tengo, ¿sí? Yo puedo concentrarme por mayor periodo de tiempo. En cambio, si mi atención espontánea, ¿sí? Está siempre muy, muy activa, por así decirlo, entonces, o sea, yo entro en lo que es la distracción, ¿sí? Porque lo normal es que yo la mayor parte del tiempo tenga atención voluntaria y por momentos muy breves yo tenga atención espontánea. ¿Mm? Obviamente que hay situaciones fisiológicas y situaciones, o sea, normales en las que, o sea, este nivel de atención puede variar, ¿sí? O sea, que yo esté cansado, ¿sí? Que no haya dormido lo suficiente, o sea, que tenga un agotamiento físico o mental, hace que mi atención esté disminuida, entonces va a disminuir mi capacidad de atención voluntaria. O por ejemplo, si yo uso algún estimulante, como por ejemplo el mate, como más de alguno de ustedes lo tiene ahora, ¿sí? Entonces, eso mejora, ¿sí? Actúa como un estimulante, entonces va a mejorar mi atención voluntaria. ¿Mm? Eso todo en situaciones normales, ¿sí? Cuando la atención se va a alterar, ¿sí? Esa atención generalmente va a estar disminuida o va a estar ausente, ¿sí? Entonces, todas las alteraciones de la atención, ¿sí? Van a llevar el sufijo prosexia, ¿sí? Entonces, si esa atención está disminuida, yo digo voy a tener hipoprosexia. ¿Mm?
Si esa atención está aumentada, yo voy a decir tengo hiperprosexia. Si esa atención está ausente, voy a tener aprosexia, ¿sí? Y cuando la atención que normalmente ocurre, que está aumentada, más presente la atención voluntaria y ocasionalmente la atención espontánea, ¿sí? Esa situación se invierte, ahí yo digo tengo paraprosexia, ¿sí? Tengo la mayor parte del tiempo atención espontánea y por muy escasos tiempos la voluntaria, ¿sí? ¿En qué casos yo voy a ver? Por ejemplo, hipoprosexia, entonces yo digo, la hipoprosexia me está diciendo que esa atención está disminuida, o sea que mi capacidad mental tiene que estar disminuida. Por ejemplo, un paciente con un retraso mental, ¿sí? Puede tener hipoprosexia, ¿sí? Porque tiene su capacidad mental que no se terminó de desarrollar. Un paciente con demencia puede tener hipoprosexia. ¿Por qué? Porque ese cerebro, ¿sí? Está deteriorado, está debilitado. Entonces la capacidad mental disminuyó. Entonces puede haber hipoprosexia. ¿Dónde yo voy a tener aprosexia, falta total de atención? Cuando el nivel de conciencia está ausente, ¿sí? O sea, está nulo prácticamente, ¿sí? Por ejemplo, un paciente en coma, ¿sí? Va a tener aprosexia, no puede dirigir ni el más mínimo de atención, ¿sí? Doctor, ¿Sí? en un estado de cansancio físico, ¿también se caracteriza como hipoprosexia o solamente en estados patológicos? No. Generalmente nosotros hablamos de hipoprosexia cuando ya es patológico, ¿sí? O sea, en la hipoprosexia sí, o sea, entonces nosotros normalmente decimos, si yo estoy cansado, o sea, tengo mi atención disminuida, pero no llega a un grado de hipoprosexia. Siempre que hablamos de hipoprosexia estamos hablando de patológico. A diferencia de la hiperprosexia, ¿sí? Que la hiperprosexia sí puede darse en situaciones normales, ¿sí? Que la hiperprosexia es cuando la atención está aumentada. Por ejemplo, los estudiantes, o sea, tienen una hiperprosexia por lo general, ¿sí? O sea, tienen una atención mucho más aumentada con respecto al común de la gente. ¿Mm? Gracias. Y por último, entonces, la paraprosexia, ¿sí? La paraprosexia es cuando está aumentada la atención espontánea y disminuida la voluntaria, ¿sí? En este caso, o sea, es el paciente que no puede fijar, ¿sí? Su atención en un objetivo determinado, ¿sí? Porque enseguida se distrae. ¿En qué caso ocurre esto? Por ejemplo, en los pacientes maníacos, ¿sí? Los pacientes maníacos tienen un ritmo de aceleración psíquica, ¿sí? Una taquipsiquia. Entonces, o sea, no pueden enfocar en nada, sino que saltan de un objetivo a otro, ¿sí? Entonces, lleva a la paraprosexia. Obviamente que es una situación anormal. ¿Por qué? Porque yo para poder fijar mi atención, que después me va a permitir, o sea, que mi memoria funcione correctamente, necesito que todo vaya a un ritmo psíquico normal. Si ese ritmo es acelerado, ¿sí? Yo después voy a tener fallas, ¿sí? En el funcionamiento mental normal. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, eso sería atención. Estamos con atención entonces, ¿sí? Otra cosa que ustedes tienen que tener presente es que todo el funcionamiento psíquico, ¿sí? Ocurre de manera simultánea, ¿sí? Todas las funciones que yo les nombré, ya sea la atención, la memoria, la conciencia, la senso-percepción, ¿sí? Y muchas de las funciones psíquicas superiores, ¿sí? También ocurren de manera simultánea, ¿sí? Nosotros de alguna manera las desglosamos para poder entender cada una de ellas, ¿sí? Pero, por ejemplo, no puede haber memoria, no puede ponerse en funcionamiento la memoria si no está trabajando la atención o si el nivel de conciencia está normal o no. ¿eh? No puedo yo tomar conocimiento de lo que ocurre a mi alrededor si todo mi aparato sensoperceptivo no está conservado. Entonces,
todas las funciones psíquicas se manifiestan en forma simultánea, ¿sí? Y obviamente que eso también va a hacer de que si falla alguna de ellas, ¿sí?, indirectamente va a generar algún tipo de alteración en las demás. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Seguimos entonces. Doctor, una pregunta. Sí. Usted dijo que en el caso, bueno, que la hipoprosexia y la hiperprosexia siempre son casos patológicos. Y en el Ajá. caso de los estudiantes, podríamos estar dentro de la hiperprosexia como algo fisiológico, podríamos decir, Ajá. por ese aumento de la atención, ¿es correcto? Ajá. ¿Sí? Ajá. Y yo pregunto, ¿no? Mi duda es la siguiente. Ajá. Pero no sería en el caso de los estudiantes o las personas que tienen un nivel mental, o sea, normal, pero un nivel de atención aumentada, hablar de hiperprosexia o de pseudoaprosexia. No, en ese caso estamos hablando de hiperprosexia, ¿sí? Pero sin ser patológico, ¿sí? O sea, cuando hablamos de hipoprosexia, sí, por lo general siempre es patológico. La hiperprosexia, como en los estudiantes, o sea, es normal. Hay algunos autores, sí, o sea, tu pregunta no está mal porque hay algunos autores que hablan de otra alteración, ¿sí? Que es la pseudoaprosexia, ¿sí? Entonces, Claro, porque eso es lo que leí, no, entonces ahora me confundió. no. La pseudoaprosexia, ¿sí? O sea, se define como una falta de atención, ¿sí? Pero que en realidad es vista por un observador, ¿sí? ¿Cómo sería? Por ejemplo, yo estoy estudiando, estoy muy concentrado en mi lectura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entra alguien, ¿sí? Y yo no me doy cuenta y me habla, ¿sí? Y yo no le presto atención. Entonces, para esa persona, para ese tercero que está llamando mi atención, yo tengo una falta de atención, pero que no es real, ¿sí? Porque en realidad yo estoy enfocado en otro objetivo. Entonces, eso es la pseudoaprosexia, ¿sí? ¿Ah? Que algunos autores también lo describen como una patología, pero en realidad, o sea, fíjense que Maritain no lo incluye en la clasificación, ¿sí? ¿Queda claro? Eso es la pseudoaprosexia. Cuando una aparente, ¿sí?, falta de atención, pero en realidad es porque mi atención está enfocada en otro objetivo nada más. ¿Queda claro? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces vamos con sensopercepción, ¿sí? La sensopercepción va a ser la función que me informa, ¿sí?, a través de los sentidos, tanto internos como externos. Y ahí, o sea, nosotros podemos hablar en realidad de un término que podemos, a su vez, separarlo en dos términos, que son la sensación y la percepción, ¿sí? La sensación sería cuando los estímulos, perdón, cuando los receptores son estimulados, ¿sí? Y esa información viaja, ¿sí?, en forma centrípeta, o sea, hacia el sistema nervioso, ¿sí? Pónganle, yo tengo una sensación de dolor en el dedo gordo del pie, ¿sí? Y esa información, o sea, se estimula mi receptor allá en el dedo y esa información viaja hacia el sistema nervioso central. Una vez que esa sensación, ¿sí?, yo la comprendo
la entiendo, ahí se transforma en percepción. Yo percibo, es un dolor, ¿sí? Obviamente que esto se da en forma rapidísima, ¿sí? Casi automática. Entonces, la sensopercepción me va a informar, o sea, de todo lo que acontece, ¿sí? Pero para yo estar informado, obviamente que, como le vuelvo a repetir, tiene que estar conservada mi atención. Toda esta sensopercepción, ¿sí? O estas sensaciones pueden venir tanto del mundo interno como del mundo externo, ¿sí? Del mundo externo vamos a percibir a través de los órganos de los sentidos, ¿sí? Ya sea la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? Y la audición, ¿sí? Y después, todos los receptores que nos informan sobre los receptores de los órganos internos, ¿sí? Que nos informan a través, ya sea del equilibrio, de la postura, de los receptores de dolor, ¿sí? De calor. Entonces, interno. También acá, o sea, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El ritmo psíquico normal, ¿sí? Cuando tenemos un ritmo psíquico normal, ¿sí? Nosotros podemos percibir, ¿sí? Cierta cantidad de objetivos en la unidad de tiempo, ¿sí? Que cuando nosotros estamos con ese ritmo psíquico aumentado, como yo les hablaba anteriormente, de taquipsiquia, ¿sí? Esa cantidad de unidades de percepción van a aumentar. Y ahí entramos también en el riesgo de tener fallas a nivel sensoperceptivo. Hasta ahí entonces toda la parte normal, fisiológica. Cuando vamos ya a los trastornos sensoperceptivos, ¿sí? Tenemos distintas alteraciones, ¿sí? Tenemos distintas alteraciones que tienen que ver tanto con la cantidad como la calidad de la sensopercepción. En la mayoría de las funciones psíquicas tenemos alteraciones cuantitativas y cualitativas, que van a depender de la cantidad o la calidad de la, ¿sí? Si cómo está alterada esa función, en cantidad o en calidad, ¿sí? Por ejemplo, la atención, como depende exclusivamente de la voluntad y de una cantidad de energía, no tiene alteraciones cualitativas. Entonces, todas las alteraciones de la atención van a ser cuantitativas, ¿sí? En cambio, en la sensopercepción, la cantidad puede estar o disminuida o aumentada, ¿sí? Ya sea si ese ritmo psíquico esté disminuido o aumentado. Pero, o sea, no tienen tanta relevancia esas alteraciones a nivel sensoperceptivo. Sí son más importantes las alteraciones cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, ahí hablamos de agnosia, ¿sí? Las agnosias que van a estar, pueden estar limitadas a cada uno de los distintos sentidos, ¿sí? Por ejemplo, puede haber agnosias ópticas, acústicas, somatoagnosia, ¿sí? Autoagnosia cuando yo no me reconozco a mí mismo, o estereoagnosia cuando, o sea, yo no me reconozco el espacio donde estoy. Pero eso también, o sea, va más en el terreno del campo de la neurología, ¿sí? En el campo de la psiquiatría van a ser mucho más importantes las otras, la ilusión, la alucinación y la alucinosis, ¿sí? La ilusión, ¿sí? Se define como la percepción deformada de un objeto real, ¿sí? O sea que mi mecanismo sensoperceptivo está distorsionado y la información que yo recibo a nivel mental, ¿sí? De ese objetivo no es real. Por ejemplo, ¿sí? Un paciente me dice, ¿sí? O sea, él está viendo un mueble y me dice que es alguien que lo quiere atacar. ¿Mm? Entonces ahí hay una ilusión. ¿Puede repetir, doctor, lo que era? Es
la percepción deformada, ¿sí? De un objeto real, ¿sí? O sea que el estímulo se desencadenó. Donde se altera es en cómo yo percibo ese estímulo, ¿sí? En cambio, en la alucinación no hay estímulo, ¿sí? No hay un estímulo que desencadene el mecanismo. Esa es la diferencia. Y cuando hablamos de alucinosis, ¿sí? Es similar a la alucinación, pero en este caso el paciente se da cuenta de su anomalía, ¿sí? O sea que la alucinación, en la alucinación el paciente nunca va a aceptar el error, digamos. En cambio, en la alucinosis sí. La alucinosis se asocia más con estados toxoinfecciosos, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con fiebre, por ejemplo, puede tener alucinosis, un paciente intoxicado puede tener alucinosis, ¿sí? Pero una vez que el paciente se recupera, se da cuenta, yo sentía esto, veía esto, escuchaba esto, pero eran algo que no era real, ¿sí? Por eso puede criticar lo patológico, digamos. Doctor, ¿Sí? ¿sería correcto entonces afirmar que un efecto adverso de la metoclopramida sería una alucinosis? Claro, o sea, en ese caso sí. ¿Por qué? Porque, o también de muchas otras drogas, o sea, en ese caso, o sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos reconociendo que es algo patológico, ¿sí? En la alucinación no, ¿sí? El paciente lo vive como real. ¿Mm? En la alucinosis no, nosotros decimos, bueno, no, o sea, esto que me está pasando es producto de que yo estoy enfermo, de la droga que consumí o de mi estado febril. ¿Mm? ¿Queda Gracias. claro? Sí. Bien. Doctor, y en ese Sí, caso, ¿cuál sería el ejemplo de esquizofrenia? ¿Ilusión o alucinación? ¿O tiene un componente de los dos? en la esquizofrenia puede haber los dos, pero es mucho más común la alucinación, ¿sí? Porque la alucinación se va a acompañar de una alteración del juicio, ¿sí? ¿Mm? Después vamos a ver una de las funciones psíquicas superiores, el juicio, ¿sí? En toda la psicosis el juicio está alterado, ¿sí? Entonces el paciente no puede, no tiene la capacidad de discernir, ¿sí? Me equivoqué, o esto que me está pasando está fuera de lo normal. No, lo vive como real, ¿sí? Entonces, la alucinación es mucho más característica de la esquizofrenia, ¿sí? Ok. Y otra pregunta, en la alucinación usted dijo que no había un estímulo, ¿y cómo se desencadenaría ahí entonces? Y justamente porque estamos hablando de una alteración a nivel mental, ¿sí? O sea, no hay un estímulo. O sea, lo normal es que sí, que haya un estímulo y, o sea, ese estímulo desencadene todo el mecanismo sensoperceptivo, ¿sí? En la alucinación, ¿sí? O sea, porque hay una alteración mucho más compleja de las otras funciones psíquicas, como yo te decía, el juicio también lleva a esto, ¿sí? O sea que son formaciones puramente mentales, ¿sí? Patológicas, por supuesto. Gracias. ¿Estamos? Bueno. Con eso terminaríamos senso-percepción, ¿sí? Vamos a la memoria, ¿sí? La memoria es la actividad mental o la actividad psíquica, ¿sí? Que me permite fijar, conservar y evocar, ¿sí? Todos los acontecimientos que han ingresado a mi conciencia con anterioridad, ¿sí? Entonces, todos los hechos que me van ocurriendo, ¿sí? A medida que van ocurriendo, o sea,
van ingresando a mi campo de conciencia. Justamente trabajando con la atención y con la sensopercepción, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están estudiando y leen un texto, ¿sí? Para leer el texto y comprenderlo necesitan estar atentos, necesitan que su atención esté conservada, ¿sí? Pero para ver necesitan el mecanismo sensoperceptivo. Toda esa información ingresa, ¿sí?, al campo mental y se produce un mecanismo de fijación. Esa memoria se fija gracias a la atención y a la sensopercepción. Después pasa a un estado de conservación, ¿sí? Y es ahí donde esa información queda archivada, digamos, ¿tá? Entonces esa información está guardada para cuando yo necesito evocar o recordar, ¿sí? Yo hago un mecanismo de búsqueda y encuentro esa información, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una alteración de la atención como una hipomnesia, ¿sí?, mi atención está disminuida, mi capacidad de fijar, ¿sí?, cierta información va a estar alterada. Y eso va a hacer de que si yo esa información no fijo, no la voy a recordar. Por ejemplo, si yo estoy con muchas cosas en mi cabeza, en situación normal, ¿sí?, y no estoy atendiendo a ninguna en particular, ¿sí?, entonces, póngale, yo estoy estudiando, yo estoy pensando en otra cosa, viene alguien y me dice, me habla y me dice algo, ¿sí? Después viene y me dice, te dije tal cosa. Y lo más probable es que yo no me acuerde, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa información no se fijó correctamente. ¿Sí? En función de eso también vamos a tener distintos tipos de memoria, ¿sí? Una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo, ¿sí? ¿Sí? Que se conoce justamente como memoria de fijación y memoria de evocación. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿qué desayunaron? ¿Sí? Es una memoria a corto plazo. Se supone que no necesitan pensar, ¿sí?, ni ir a buscar esa información en su conciencia para ustedes decir, sí, hoy desayuné esto, ¿sí? Ahí está trabajando la memoria a corto plazo. En cambio, si yo le digo, o sea, ¿se acuerdan el día que ingresaron a la facultad? ¿Sí? Entonces sí, esa información está, pero yo la tengo que ir a buscar y evocar, traer nuevamente al campo de la conciencia para refrescar, digamos, rememorar eso, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una memoria a largo plazo, ¿sí? Doctor, y una pregunta, en la demencia senil, ¿cuál de las dos está alterada? En una demencia se van a alterar las dos, pero en los estadios iniciales primero la desfijación, ¿sí? ¿Por qué? En las demencias, o sea, lo que ocurre es el cerebro se empieza a deteriorar, ¿sí? Se empieza a deteriorar. Entonces, lo que va perdiendo es la capacidad de trabajar normalmente ese cerebro, ¿sí? Se va debilitando. Entonces, por ejemplo, en los estadios iniciales va a fallar primero la fijación, ¿sí? No se va a acordar lo que comió hoy, ¿sí? Pero sí se va a acordar, por ejemplo, usted le pregunta su número de documento, se acuerda. O ustedes van a ver que las personas mayores, o sea, van perdiendo la capacidad de memoria de fijación, entonces hablan mucho de cuando eran chiquitos, se acuerdan perfectamente, por ejemplo, de lo que hacían o a qué jugaban cuando eran niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero se va perdiendo la memoria de fijación, entonces la memoria reciente o de corto plazo es la que falla. Obviamente que en la demencia tenemos distintos estadios, ¿sí? Cuando estamos hablando de un estadio severo, también va a afectar la memoria de evocación, ¿sí? Porque el deterioro, el compromiso es mayor. Pero primero se pierde la memoria de fijación o a corto plazo y después se compromete la de a largo plazo. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, entonces, yendo ya a las alteraciones, ¿sí? Alteraciones cuantitativas y alteraciones
cualitativas, ¿sí? Las cuantitativas entonces van a depender de la cantidad de energía psíquica, ¿sí? Y eso va a hacer que yo tenga una memoria que esté aumentada, ¿sí? Disminuida o ausente, ¿sí? Y este autor también habla de una forma conocida como dismnesia, ¿sí? En la hipermnesia, ¿sí? La memoria está aumentada, pero sobre todo en su capacidad de evocación, ¿sí? Es la persona que recuerda mucho, tiene muchos recuerdos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un paciente con una demencia en sus estadios iniciales, va a tener una hipermnesia de la memoria a largo plazo, porque se va a acordar mucho de lo que hacía cuando era chico, pero va a tener una hipomnesia de la memoria a corto plazo, ¿sí? Porque no se va a acordar de la memoria de lo que hizo en el día, por ejemplo, ¿sí? Porque falla la fijación. Si estamos hablando de un estadio de una demencia severa, ¿sí? Ya van a estar alteradas las dos. Entonces va a tener hipomnesia tanto de fijación como de evocación, ¿sí? Cuando la memoria totalmente está ausente, entonces hablamos de amnesia, ¿sí? De amnesia, entonces, eso muchas veces se produce por lesiones a nivel orgánico, ¿sí? O lesiones neurológicas, ¿sí? Que también puede ser parcial o total, ¿sí? Puede ser parcial, por ejemplo, de un periodo determinado de la vida, ¿sí? O puede ser total, ¿sí? Que no se acuerda nada. Y esas son las más comunes. La dismnesia, o sea, es otra alteración cuantitativa que Marietán en realidad la describe, pero que en otros no lo van a encontrar. Perdón. Si vamos a las alteraciones cualitativas o paramnesias, ¿sí? Ahí Marietán habla de otras formas, ¿sí? Que son la reminiscencia, la ilusión de la memoria, la alucinación de la memoria, fenómeno de lo ya visto, fenómeno de lo nunca visto, falsos reconocimientos o delirio palignóstico, ¿sí? Ecmnesia y criptomnesia. Todas estas alteraciones cualitativas son mucho más frecuentes en los psicóticos, ¿sí? En los pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos. A ustedes le habrá pasado por ahí que puede darse también en personas normales el fenómeno de lo ya visto, ¿sí? O déjà vu, o fenómeno de lo nunca visto y jamais vu, ¿sí? Que es cuando ustedes, o sea, están viviendo una situación particular y dicen, esto ya lo viví, ¿sí? O ya me pasó, ¿sí? O situaciones que ya han vivido y ustedes dicen, no, no lo reconozco, entonces esto nunca me pasó. Ahí sería el jamais vu. Los falsos reconocimientos o delirios palignósticos, ¿sí? Tienen que ver, son alteraciones muy complejas que también se ven en los psicóticos, ¿sí? Y después la ecmnesia y criptomnesia se ven sobre todo en las demencias severas, ¿sí? En la ecmnesia, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? El recuerdo, ¿sí? Se vive con tanta intensidad que pierde su naturaleza de recuerdo y es el paciente como que si estuviera viviendo ese momento ahora, ¿sí? En la criptomnesia es similar, ¿sí?
también vive ese recuerdo con tanta intensidad que es como si el paciente se trasladara a ese momento, ¿sí? Entonces, en un caso es el recuerdo el que viene al presente, y en el otro caso es el paciente que viaja al pasado, ¿sí? Pero obviamente que acaso más importante, o sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las alteraciones cuantitativas, sobre todo hipermnesia, hipomnesia, amnesia, ¿sí? Doctor, en ese caso sería, por ejemplo, esos pacientes que prefieren tener 15 años y se acuerdan todo y cuentan como que si estuvieran teniendo 15 años, pero tienen 80 años en realidad, los abuelitos que se... Sí, sí, ocurre más en las demencias, ¿sí? O sea que digamos, tanto la criptomnesia como la amnesia ocurren más en las demencias, ¿sí? Ahí estamos entonces con memoria, ¿sí? Doctor, Sí, señor. solo para organizar mi pensamiento, la amnesia entonces sería el abuelito que tiene un recuerdo del pasado y lo siente, transparece el sentimiento. Y la criptomnesia sería el abuelito que vuelve y te dice que tiene 15 años. Y, Claro, sea en la que, amnesia, el recuerdo es el que se vive como algo actual, ¿sí? No lo vive como un recuerdo, sino lo vive como, o sea, lo siente como si lo estuviera viviendo ahora, ¿sí? Y en la criptomnesia, el paciente, ¿sí? Como que se traslada en el tiempo hacia atrás. bueno, ¿Ah? Vamos con conciencia y orientación entonces, ¿sí? Conciencia. La conciencia se define como la superestructura psicológica, ¿sí? Límite entre las manifestaciones psíquicas y el yo, o sea, ¿sí? Y es quien me va a informar de todo lo que ocurre, ¿sí? Tanto en mi interior como mi exterior, ¿sí? Y una vez más, para que eso ocurra, tiene que estar intacta la atención, la memoria y la sensopercepción, ¿sí? La conciencia, sí, o sea, nosotros podemos decir que funciona como campo, ¿sí? Nosotros tenemos una parte central que es la que funciona con mayor claridad o nitidez y que va a ser el foco de la conciencia, ¿sí? Y a medida que nos alejamos de ese foco de la conciencia, ¿sí? Se va perdiendo nitidez o claridad. Entonces, donde mejor va a funcionar mi mente, ¿sí? Va a ser cuando yo estoy en el foco de esa conciencia, ¿sí? Entonces yo digo, yo estoy lúcido, mi conciencia está conservada, pero también están funcionando normalmente mi atención, mi sensopercepción y mi memoria. Entonces el concepto de lucidez desde la psicopatología, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que el paciente tiene sus funciones básicas conservadas y no solamente que está despierto, como por ejemplo cuando hablamos de lucidez desde lo neurológico, ¿sí? Generalmente nosotros decimos, el paciente está lúcido, ¿sí? Cuando el paciente está despierto, o vigil, decimos, ¿sí? Pero en realidad la lucidez acá se refiere a esto, que las funciones básicas tienen que estar conservadas, ¿sí? Tiene que tener conciencia el paciente, su atención conservada, su memoria y su percepción conservada, ¿sí? Las alteraciones de la conciencia se van a producir justamente por un empañamiento, ¿sí? O sea que esa claridad con la que debería trabajar de la conciencia, ¿sí? Está ausente, ¿sí? Entonces vamos a hablar de obnubilación de la conciencia. Y ese grado de obnubilación puede ir desde una somnolencia hasta el coma, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo estoy muy cansado, no dormí toda la noche y tengo mucho sueño, entonces mi nivel de conciencia está descendido, ¿sí?
Entonces yo estoy obnubilado, pero si, por ejemplo, viene alguien y me habla o me pregunta algo, entonces yo vuelvo a reactivar mi conciencia, ¿sí? Pero en cambio, si ese nivel de obnubilación es máximo y yo estoy en coma, ¿sí? O sea, por más de que me vengan a hablar, me pinchen, me griten, yo no voy a reaccionar. ¿Sí? Entonces, en esos casos vamos a tener obnubilación. El sonambulismo también, por ejemplo, es un caso de donde el nivel de conciencia se altera, ¿sí? El estado crepuscular, por ejemplo, que tienen muchos pacientes epilépticos, ¿sí? O sea, ya sea pre o posictal, ¿sí? Se altera el nivel de conciencia. Obviamente que todas estas alteraciones del nivel de conciencia van a llevar a fallas a la atención, ¿sí? Por eso es común, por ejemplo, que un paciente epiléptico no se acuerde cuando convulsiona, ¿sí? O no se acuerde que después de convulsionar, por ejemplo, habló incoherencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso la atención no estaba funcionando y todo eso no se registró, no se fijó. ¿Eh? Mi Doctor, conciencia, sí, señor. ¿sería el mismo caso de un estupor Sí, que estupor también, precedería el coma? también estaría dentro de los grados de obnubilación de la conciencia, sí. Sí, sí. El estupor también está dentro de los otra forma de obnubilación de la conciencia. ¿Sí? Después vamos a ver distintos cuadros, o sea, donde hay alteración del nivel de conciencia, ¿sí? Y, o sea, tienen características clínicas distintas de los cuadros donde no hay alteración del nivel de conciencia, justamente, ¿sí? Por ejemplo, un delirium, cuando hablemos, ¿sí? El nivel de conciencia está alterado, ¿sí? Es un estado confusional agudo. ¿Sí? Entonces, o sea, eso lleva muchas veces también a las fallas en la memoria, en la atención, o sea, ¿sí? También la conciencia me va a permitir que se desenvuelva normalmente la orientación, ¿sí? La orientación que me va a permitir, ¿sí? Ubicarme a mí como persona, reconocerme a mí como persona, ¿sí? Y reconocerme a mí en el tiempo y en el espacio también donde yo estoy. De ahí que vamos a hablar de dos tipos de orientación. La orientación autopsíquica y la orientación alopsíquica, ¿sí? La orientación autopsíquica es la orientación de mí como persona, ¿sí? Yo sé quién soy, ¿sí? Yo soy fulano, me dedico a esto. Y la orientación alopsíquica me va a permitir la orientación en tiempo y en espacio, ¿sí? Obviamente que cuando esto está alterado yo hablo de desorientación. La desorientación puede ser autopsíquica, puede ser alopsíquica o puede ser global, ¿sí? Un paciente puede estar bien orientado en espacio, pero desorientado en tiempo, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, doctor, o sea que, por ejemplo, si no sabe qué día es o si no sabe qué año es, ¿cómo me doy cuenta cuál es la alteración, digamos? Porque vio que uno llega y le dice qué día es hoy, por ejemplo, cuántos años tiene usted, o cómo está el clima, digamos. O sea, va a depender también mucho o sea, hay pacientes, por ejemplo, que, o sea, uno por ahí evaluando la memoria le dice, decime tu número de documento, ¿sí? Hay que tener en cuenta si ese paciente alguna vez, o sea, supo o memorizó su número de documento, ¿sí? En Sí. este caso sería igual, o sea, si yo digo que es un paciente con un nivel cultural bajo, ¿sí? Y, o sea, por ejemplo, no sabe, generalmente no le interesa, porque como no tiene una actividad, no le interesa el día o la fecha, ¿sí? Entonces, o sea, yo tengo que decir, bueno,
¿esto es ahora o siempre fue así? Entonces yo pregunto, o por ejemplo, si no se orienta en cuanto al día, a la fecha, yo digo, bueno, ¿en qué mes estamos? O hace frío, hace calor, ¿sí? O sea, entonces más o menos para ir guiándonos si realmente su orientación está alterada o siempre es porque hay un desinterés nomás en cuanto a orientarse, ¿sí? Entonces, si el paciente está desorientado en cuanto al día, la fecha, la hora o la temporada en lo que estamos, entonces yo digo, y orientación en tiempo no tiene, ¿sí? Pero si el paciente yo le pregunto, ¿dónde estás? Y él me dice, sí, yo estoy en mi casa queda en tal pueblo, en tal localidad, en tal provincia, ¿sí? Entonces yo digo, tiene una orientación en cuanto a espacio, pero no tiene una orientación en tiempo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si fallan las dos, yo voy a decir desorientación alopsíquica. Y si tampoco se orienta él como persona, que en algunos casos, o sea, por ejemplo, de inhibición psicomotriz, o los pacientes psicóticos o tuberosos, vos le preguntáis y no se acuerdan ni quién son. Entonces yo digo, hay una desorientación global. Doctor, una pregunta. Espacio y lugar sería lo mismo, ¿verdad? Claro, o sea, tiempo, Sí, sí. espacio, lugar, sí. Y cuando tiene una desorientación general, podemos decir auto y alo psíquicamente. Sí, sí. Podés decir desorientación global o desorientación auto y alopsíquica. Sí, Perfecto. Gracias. ¿estamos? Bueno, esto en cuanto a las funciones psíquicas básicas, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a ya entrar más en funciones psíquicas superiores. Las funciones psíquicas superiores, ¿sí? Sí o sí, van a requerir de la inteligencia. Entonces, son inherentes al ser humano, ¿sí? Para que entre en funcionamiento, o sea, digamos, a donde nosotros tenemos que llegar, ¿sí? Decime, Juan. No se ve el power, profe. Ah, ¿no se ve? No, doctor. Esperen que le vuelva. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Sí, Perfecto. doctor. Ahí se ve. Bueno, cualquier cosa avísenme nomás porque yo doy por... ¿Estamos? Bueno, entonces. ¿Para a dónde? O sea, digamos, la función psíquica más jerarquizada, ¿sí? Es la elaboración del pensamiento, ¿sí? Que es, o sea, donde el pensamiento es lo que nos permite interactuar y comunicarnos entre sí, ¿sí? Y es en la elaboración de ese pensamiento donde participa todo, toda la mente y por ende van a entrar en juego todas las funciones psíquicas, ¿sí? Entonces, o sea, tiene que estar, obviamente, intactas las funciones psíquicas básicas para después entrar ya más en las funciones psíquicas más complejas para llegar a las funciones psíquicas superiores. En ese sentido, o sea, nosotros vamos a hablar de que
para elaborar el pensamiento nosotros necesitamos ideas, ¿sí? Esas ideas tienen que ir conectándose, asociándose entre sí. ¿Sí? Y para que esa idea se asocie correctamente, tiene que existir un razonamiento, tiene que existir un juicio, ¿sí? Que me van a permitir realizar esa asociación de una manera coherente. ¿Sí? El juicio le va a dar cierto valor, me va a permitir discernir si esto es lo correcto o no es lo correcto. ¿Sí? Entonces, primeramente, para hablar nosotros de ideación, tenemos que, o sea, conocer un poco sobre las ideas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la ideación, decimos que es el mecanismo y trabajo mental mediante el cual se realiza el aporte de las ideas al campo de la conciencia para la elaboración del pensamiento, que es la finalidad, ¿sí? Entonces, en la ideación lo que yo hago es traer ideas a mi mente nada más, ¿sí? Cada idea dice, es el conocimiento puro y razonado que permite la comprensión de todas las cosas, de todos los seres y de los hechos, ¿sí? El conocimiento que se tiene de las cosas y de los seres del mundo objetivo y del mundo de los valores. ¿Sí? O sea, es el conocimiento que yo tengo sobre todo, cada uno de esos conocimientos va a ser una idea. ¿Sí? Cada uno tenemos un conjunto de ideas, ¿sí? Que tienen distinta complejidad y eso va a conformar lo que es nuestro capital ideativo, ¿sí? Que a medida que nosotros nos vamos perfeccionando, nos vamos formándonos más, ¿sí? Entonces nuestro capital ideativo aumenta, ¿sí? No es lo mismo, no es igual el capital ideativo que tiene un niño al capital ideativo que tiene una persona universitaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces dice, el capital ideativo de una persona normal, teniendo en cuenta un orden jerárquico, se halla entre dos polos, ¿sí? El de las ideas concretas y el de las ideas abstractas, dice. Y entre ambos extremos tiene lugar toda la actividad del pensamiento humano. ¿Sí? Y va a depender justamente de eso, ¿sí? De mi capacidad y de mi formación, ¿sí? Que yo tenga más de un tipo o de otro tipo de ideas. ¿Sí? Obviamente que depende del contexto o de la cultura, ¿sí? Van a predominar unas u otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las ideas concretas son las ideas más básicas, ¿sí? Y las ideas abstractas son las más elaboradas. ¿De dónde surgen las ideas concretas, sí? Las ideas concretas son las que va formando el niño, ¿sí? Cuando va entrando en contacto con el mundo, ¿sí? Las ideas concretas son las que tiene que haber un contacto directo entre sujeto y objeto, ¿sí? O sea, yo persona, yo niño, ¿sí? Tengo que ver, que estar viendo para saber que esto es tal cosa, ¿sí? Entonces ahí comienzan las ideas concretas, por ejemplo, ¿sí? El niño dice, bueno, tiene frente a él una mesa y dice, esto es una mesa, ¿sí? Tiene frente a él la comida, esto es la comida, ¿sí? Entonces hay un contacto directo entre sujeto y objeto para que se formen las ideas concretas. A medida que, o sea, vamos avanzando en la complejidad, ¿sí? Esas ideas concretas se van a transformar en ideas símbolos, ¿sí? Entonces, o sea, yo ya no necesito ver, ¿sí? Una silla para saber lo que es una silla. ¿Sí? Entonces hay una mayor distancia entre sujeto y objeto. ¿Sí? Ya no necesito verlo, no necesito tocarlo. ¿Sí? Entonces, o sea, yo voy formando símbolos, ¿sí? Ya sea símbolos visuales, símbolos auditivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Un símbolo visual sería, ¿sí? Yo tengo en mi cabeza la imagen de una silla, ¿sí?
Y yo le digo a ustedes, piensen en una silla y cada uno va a tener una idea símbolo, ¿sí? Y esa silla puede tener 4 patas, puede ser giratoria, puede ser con respaldo, puede ser con apoyabrazos, puede ser giratoria, puede ser así, con la manera que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Pero el símbolo es silla. Después las características que le damos, ¿sí? Va a diferir con cada uno. O lo mismo, ¿sí? Símbolos auditivos, ¿sí? Entonces yo escucho un ruido y automáticamente lo relaciono con algo, ¿sí? Escucho una sirena y sé que es la sirena de los bomberos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas esas ideas símbolos lo que hacen es, o sea, van a formar parte del capital ideativo y van a estar ahí cuando yo las necesite, ¿sí? Y de acuerdo al momento, al contexto y qué es lo que yo quiero elaborar, esas ideas símbolos me sirven de pilar o base para yo armar o asociar con otras ideas. ¿Mm? ¿Queda claro hasta ahí? También en mi capital ideativo voy a tener ideas mágicas, ¿sí? Ideas, creencias e ideas intuitivas. Que eso tiene que ver más con la cultura donde yo estoy. Son las ideas que no tienen un sustrato científico, ¿sí? Como por ejemplo, las ideas creencias son las ideas religiosas, por ejemplo, ¿sí? Yo soy católico y me dicen que Jesús hace tal cosa, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, las ideas mágicas serían, eh, en mi cultura, sí, existe un chamán, un curandero, ¿sí? Que cura esta enfermedad, ¿sí? Entonces, no hay un sustrato científico, ¿sí? Sino que tiene que ver con el contexto donde yo crecí, donde yo me desenvolví, lo que yo absorbí, ¿sí? Durante mi desarrollo mental. ¿Queda claro? Y después las más jerarquizadas son las ideas abstractas, que sí tienen un sustrato científico, ¿sí? Donde yo tengo un conocimiento y ese hecho, ¿sí? Está avalado, ¿sí? Y fundamentada por algo, ¿sí? Pasó todo el mecanismo de las leyes, ¿sí? Cada uno de los pasos para llegar a una verdad. ¿Mm? Y entonces, dependiendo del contexto donde nosotros nos encontramos, ¿sí? Podemos ir más hacia el hacia el extremo de las ideas concretas, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando con un paciente que tiene un retraso mental, difícilmente yo pueda llegar a obtener de él ideas abstractas, ¿sí? A lo mejor se maneja con ideas concretas o símbolos, ¿sí? Pero si yo estoy frente a una persona que tiene un título universitario, y sí, o sea, ustedes como médicos, ¿sí? El día de mañana entonces me van a decir, sí, cuando yo era chico o en mi pueblo acostumbran a llevar al curandero, ¿sí? Pero yo, o sea, tengo una formación científica y entiendo que si estás con un problema de salud tenés que ir al médico, ¿sí? ¿Queda claro? O sea, son todas ideas normales, pero, o sea, va a depender el, el- la combinación la formación de todo ese capital ideativo va a depender entonces de cada uno, ¿sí? Y a medida que yo me voy formando o jerarquizando más, las ideas entonces también se van jerarquizando. Y esto obviamente, este capital ideativo me permite relacionarme, interaccionar con los demás, ¿sí? Entonces yo difícilmente pueda tener un diálogo lógico con un paciente con un retraso mental cuando sus ideas son concretas, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? Seguimos entonces, ¿está? Esto es lo que ya les expliqué, o sea, de dónde surgen cada una de las ideas. Entonces, esa ideación puede estar alterada, ¿sí? Puede tener alteraciones cuantitativas o cualitativas, ¿sí? La cuantitativa va a ser la velocidad o el ritmo con el que se produce esa asociación, ¿sí? Entonces esa ideación puede estar
o retardada, o sea, lentecida, o acelerada, según mi ritmo psíquico esté disminuido o aumentado, ¿sí? Mi ritmo psíquico va a estar disminuido, por ejemplo, en un retraso mental, va a estar acelerado, por ejemplo, en una manía, ¿sí? Y las alteraciones cualitativas me dan origen a las ideas patológicas, ¿sí? Que son las más importantes dentro de lo que es la psiquiatría. Dentro de estas ideas patológicas, ¿sí? La más importante acá es la idea delirante, ¿sí? La idea delirante, ¿sí? Es más que importante porque me está hablando de que es patognomónica casi de los cuadros psicóticos, ¿sí? ¿Qué va a ser una idea delirante? Una idea delirante se define como un error patológico, ¿sí? ¿Por qué es un error patológico? Porque es un error que no da derecho a corrección, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, hoy es lunes 20 de abril, ¿sí? Estoy en un error. Ustedes me dicen, no, no es lunes porque estamos terminando la semana. Y no estamos en abril porque estamos en pleno invierno, ¿sí? Entonces yo entiendo, comprendo y digo, sí, me equivoqué, corrijo mi error. Eso es un error simple. Pero si yo me empecino y le digo, hoy es 20 de abril y es lunes, ¿sí? Y yo digo que es 20 de abril y estoy en pleno otoño y no hace frío y me voy a poner una remera y voy a salir a la calle, ¿sí? Entonces no hay forma de hacerme cambiar de parecer. Entonces es un error patológico. ¿Mm? ¿Se entiende por qué? Porque no se puede corregir ese error. ¿Por qué no se puede corregir ese error? Porque está condicionado por un juicio alterado, que es otra de las características de la idea delirante, ¿sí? El juicio alterado hace que yo no pueda discernir, ¿sí?, lo correcto de lo incorrecto, lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? Otra de las características de la idea delirante es que es irreductible, ¿sí? No importa los fundamentos que ustedes quieran darle al paciente, ¿sí? Si el paciente dice que él es un extraterrestre, ¿sí? Es un extraterrestre, ¿sí? No importa que ustedes le expliquen de que es un humano igual que nosotros, que tiene sangre, que tiene órganos, que tiene vida, no importa. El paciente está convencido de eso y no hay forma de hacerle cambiar. Eso es la irreductibilidad de la idea delirante. Y la otra característica es que esta idea delirante va a condicionar la conducta, ¿sí? Si el paciente cree que es un extraterrestre y se va a comportar como un extraterrestre, ¿sí? Así como yo le decía, yo digo, estoy en otoño y hace calor, o es un día caluroso, bueno, yo no me voy a abrigar. Vive en función de eso, de esa idea delirante, ¿sí? El paciente con una idea, tiene una idea delirante de que es súper poderoso. Entonces, o sea, no le va a tener miedo a nada, ¿sí? ¿Queda claro? Los pacientes peligrosos, digamos, o sea, los que, no sé, tienden a pegar a las otras personas. ¿Qué? ¿Cómo? Que si esos son los pacientes que son peligrosos, digamos, o sea, por ejemplo, que tienden a pegarle a alguien o así. Y a un paciente delirante, si yo trato de cuestionarlo, sí. O sea, porque obviamente al tener su juicio alterado, no tiene la capacidad
de reconocer el error, no puede cambiar de parecer, ¿sí? Ujú. Entonces, obviamente, un paciente delirante, lo más probable es que si yo trate de cuestionarle su convicción, se ponga irritable y hasta se puede poner agresivo. ¿Ah? Eso en cuanto a ideas delirantes. Las ideas delirantes se originan, ¿sí?, eh, del choque entre el sujeto con el entorno, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, una idea delirante de persecución, ¿sí? Yo en la calle siento que todos me persiguen, me observan, me miran, ¿sí? Una idea delirante de desconfianza, por ejemplo, ¿sí? Va a surgir de mi persona con el entorno. Si vamos a la idea obsesiva, ¿sí? La idea obsesiva aparece como una idea que no se puede sacar del curso del pensamiento, del contenido del pensamiento, está ahí instalada, ¿sí? Pero se origina en el núcleo instintivo afectivo. O sea, tiene que ver conmigo nada más, no con el entorno. La idea obsesiva, ¿sí?, está presente en el contenido del pensamiento, pero no va a condicionar mi conducta. ¿Por qué? Porque mi juicio está alterado. Perdón, mi juicio está conservado, a diferencia de en la idea delirante, ¿sí? Entonces, en la idea obsesiva es una idea que irrumpe en la conciencia, ¿sí?, que el paciente no la puede desplazar de su conciencia, pero el paciente se da cuenta de que es anormal, ¿sí?, porque su juicio está conservado, ¿sí? Entonces, no va a actuar en función de esta idea obsesiva como ocurre en la idea delirante. ¿Queda claro? La idea sobrevalorada es cuando yo le doy, ¿sí?, un valor exagerado a una idea. Por ejemplo, los fanatismos son ideas sobrevaloradas, ¿sí? Yo te voy a matar porque vos sos de un partido político distinto al mío, ¿sí? Yo te odio porque vos sos de una religión distinta a la mía, ¿sí? Entonces, fíjense al punto que llega. Dan tanto valor, ¿sí?, que de alguna manera ya hasta casi desvía el juicio, ¿sí? ¿Por qué yo te voy a matar si vos pensás distinto? Y la idea fija aparece como una idea parásita, ¿sí?, dentro del contenido del pensamiento, pero que no altera ni su curso, ¿sí?, y no altera tampoco la finalidad del pensamiento, ¿sí? Entonces acá lo más importante son las ideas delirantes, ¿sí? ¿Estamos entonces? Doctor, ¿puede dar un ejemplo de una idea fija? Y una idea fija, por ejemplo, es cuando yo estoy en clase, por ejemplo, y no se me sale de la mente la idea de, de ir a hacer otra cosa, ¿sí? Qué sé yo, o sea, la idea está ahí, o sea, no la puedo desplazar, pero tampoco, o sea, va a alterar, ¿sí? O sea, no altera mucho todo el funcionamiento de la mente en sí, como por ejemplo una idea obsesiva o delirante, ¿eh? ¿Sí? Está ahí como una idea parásita, ¿sí? Aparece, cada tanto aparece en el campo de la conciencia, ¿sí?, pero no altera la finalidad del pensamiento. ¿Y qué relación tendría la idea obsesiva con los pacientes con TOC? Y lo que pasa es que el paciente, la clínica del paciente con TOC, ¿sí?, de por sí tiene, o sea, el paciente con TOC se caracteriza por tener ideas obsesivas en su pensamiento y que trata de compensar con conductas compulsivas, ¿sí? O sea, tiene las ideas obsesivas más compulsiones, ¿sí? O sea, la obsesión va en el plano del pensamiento y la compulsión en el plano de la actividad, de la conducta,
¿tá? Entonces el paciente tiene que actuar en función de eso que piensa, ¿sí? Eso le pasa al TOC. Obviamente no lo puede controlar, ¿sí? Pero, o sea, nos altera su juicio, se da cuenta, digamos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos las ideas, se tiene que producir la asociación de ideas, ¿sí? Que es el mecanismo que relaciona, concreta y encadena las ideas y representaciones mentales, ¿sí? Y es el primer paso importante hacia la elaboración del pensamiento. Obviamente que esa asociación se va a producir por distintas leyes asociativas, por ejemplo, por contiguidad temporal, contiguidad espacial, semejanza externa, semejanza interna, por contraste, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo le digo, piensen, o sea, yo quiero que piensen en tal cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el primer día que ingresaron a la facultad, ¿sí? Y ustedes se acuerdan que ese mismo día les pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ahí hay una contiguidad temporal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, contiguidad espacial, por ejemplo, yo digo, piensen en su habitación, ¿sí? Piensen en la cama, pero ustedes saben que al lado de la cama está la mesita de luz, que después tienen otro mueble, que tienen otra cosa, ¿sí? Entonces hay una contiguidad espacial. Por semejanza externa se refiere a que objetos que tienen una similitud externa se asocian generalmente juntos. O semejanza interna, por ejemplo, porque tienen una misma propiedad, ¿sí? Yo le digo, piensen en objetos que utilizamos como medición. Ustedes pensarán en una balanza, en una cinta métrica, ¿sí? Son todos para medir. Y por contraste, por ejemplo, yo le digo, bueno, piensen en blanco y automáticamente uno dice, bueno, también se le viene el negro a la cabeza, ¿sí? Esas son las leyes asociativas nada más. Y en cuanto a la psicopatología o las alteraciones, podemos tener alteraciones del ritmo, que también puede estar acelerado o retardado, dependiendo si hay taquipsiquia o bradipsiquia, o sea, el ritmo está aumentado o disminuido, o las alteraciones de la coherencia, ¿sí? Cuando hay incoherencia asociativa, yo relaciono o asocio ideas que no tienen relación unas con otras. Hasta ahí estamos con todo lo que son las ideas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, doctor, bastante claro. Creo que hay que reforzarlo porque a mí se me mezcló un poco todo, pero Eso no, es no, pero normal. Eso es normal. es como que todo me suena a todo, pero Sí, creo eso que una pasa. vez leído y teniendo los conceptos bien claros, uno los va a poder. Sí, esto pasa, o sea, lamentablemente esto tienen que ir a leerlo, o sea, porque yo les hablo, o sea, pero tiene que ver con eso también, o sea, eso es lo que yo les decía, o sea, el funcionamiento de la mente se da, o sea, de manera simultánea, todo el funcionamiento, o sea, entran todas las funciones psíquicas a la vez, ¿sí? Entonces, por eso es como que es muy común que se tienda a confusión, ¿sí? Entonces tienen Claro, usted que, los explicaba uno por uno, bárbara. Ahora sí, decime una cosa y no sé para dónde escapar. sí, por eso, entonces, pero tiene, o sea, sí, vayan más que nada, o sea, no entren mucho, o sea, en detalle, o sea, vayan más que nada, qué sé yo, a qué se refiere la definición de cada uno, ¿sí? Y, o sea, los distintos tipos de alteraciones, ¿sí? O sea, por ahí obviamente que son términos nuevos también, entonces, o sea, tienen que sí, fijarse bien estos, los términos, que si yo estoy hablando de prosexia, estoy hablando de atención, si estoy hablando de amnesia, estoy hablando de memoria, ¿sí? O sea, más que nada eso, ¿sí? O sea, pero dejamos acá justamente para no seguir mezclándolo. Dale, perfecto. porque, Gracias, doctor. porque es bastante complicado, o sea, así que ahí ya a Luis se le pasó, veo que le pasó el material, así que igual yo después a la plataforma voy a volver a subir esta clase y con el material otra vez, ¿sí?
Perfecto, muchísimas gracias. ¿Estamos entonces? Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Dale. Nos vemos el Qué buen fin viernes. de semana. Gracias igualmente. El viernes a las 10 nos vemos de vuelta. ¿Sí? Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, que descanse. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.